En este video vamos a repasar cómo resuelve la computadora las expresiones aritméticas. Para eso tenemos que tener en cuenta esta tabla que está presentada, que nos muestra la prioridad de cada una de los operadores. En primer lugar, la computadora va a resolver los operadores unarios. Estos operadores los vamos a estudiar más adelante. Por ahora vamos a trabajar con el producto, que es el asterisco, la división, el símbolo de porcentaje, que es el resto de la división entera, la suma y la resta. ¿Qué significa este orden de prioridad? Que la computadora primero va a resolver los productos, las divisiones, y luego realiza las sumas y restas. Es como lo resolvemos matemáticamente, es decir, primero nosotros, si vemos el ejemplo 1, matemáticamente, ¿cómo resolveríamos esto? Tendríamos que separar términos, sabemos que la suma y la resta separan términos, y resolveríamos el producto, la división y después por último las sumas y restas. La computadora lo resuelve de la misma manera. Primero hace los productos, la división y suma y resta. Es como si hiciera la división de términos. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Miremos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. En el ejemplo 1, B está dividido en 4. En cambio, en el ejemplo 2, tenemos una suma en el numerador. Entonces, primero hay que realizar esta suma y después hacer la división. ¿Cómo lo expresamos en forma de expresiones aritméticas? Como expresiones aritméticas vamos a tener de la siguiente manera. Sabemos que no podemos expresarlo en dos líneas, tiene que estar la expresión todo en un solo renglón, en una sola línea. Por eso usamos la barra inclinada. Entonces, en este caso, el 4 divide a B solamente. En cambio, cuando en el ejemplo 2, el 4 tiene que dividir a la suma de 2 más B. Entonces, como tenemos que decirle que haga la suma primero y después haga la división, estamos alterando el orden natural. Por lo tanto, lo usamos paréntesis cuando le tenemos que decir que primero sume y después divide. En este caso no hace falta, porque la computadora sabe que primero tiene que dividir y después va a hacer la suma. Veamos cómo, si le damos valores a las variables A y B, vamos a resolver el primer caso. ¿Cómo realizaría la computadora la primera operación? El ejemplo 1. Realiza la operación de multiplicación. Si A toma el valor 2, 2 por 2, 4. Luego realiza la división. B tiene el valor 4. 4 dividido en 4, 1. Entonces ya tenemos el resultado de la multiplicación y la división. Ahora recién puede hacer la suma. Quedan 5. 5 menos 2, 3. Veamos el otro ejemplo. ¿Qué tiene que resolver primero? Como tiene paréntesis, resuelve la suma. B tiene el valor 4. 2 más 4, 6. Entonces, ¿ahora qué nos queda? El valor de A, que es 2, por 6 dividido en 4. Tengo un producto y una división. ¿Qué va a hacer primero la computadora? Veamos qué dice el cuadro. El cuadro dice que se resuelve de izquierda a derecha. Es decir, primero va a resolver el producto. A es 2, entonces 2 por 6, 12. Y luego va a realizar la división. 12 dividido en 4, 3. Y recién ahora hace la resta. 3 menos 3, 0. Entonces, ¿para qué nos sirve aprender estas reglas? Porque nosotros en los programas que vamos a construir tenemos que aprender a escribir las expresiones aritméticas
de la manera correcta y recordando de que no podemos usar numerador y denominador de esta manera como en las fórmulas matemáticas, sino que debemos escribirlas todas en una sola línea. Entonces es fundamental aprender cuándo debemos colocar el paréntesis.